Bien, buenas noches. Qué bueno que podemos estar acá en esta última clase de esta serie. Espero que hayamos aprendido y que tengamos en mente todo lo que hemos estado aprendiendo, porque es muy importante. Así que, así que vamos a cerrar el tema. Sé que en algunos sectores de ahí de Puerto Barrio no había energía, pero ya veo un buen número de hermanos conectados, así es que vamos a tener la clase. Yo creo que ya está regresando la energía incluso. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver que vamos a aprender actitudes que debemos adoptar para dejar las malas influencias adoptadas. ¿Qué queremos decir con esto? Que a veces nos descuidamos, nos dejamos minar nuestra mente y corazón por las malas influencias y de pronto nos vemos y nos encontramos que ya estamos practicando esas cosas malas que nos influenciaron. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues obviamente, previo a todos, siempre tenemos que estar haciendo una auditoría constante de nuestra manera de actuar, ver qué malas actitudes estamos tomando para poder evitarlas, ¿verdad? O echarlas de sí. Pero hoy voy a dar algunas pautas para definir algunas actitudes que debemos de tomar, ¿verdad? Como dije, la auditoría es parte, digamos, no lo anoté acá porque, digamos, es una práctica normal que deberíamos de tener. Sí, es una práctica constante de estar revisando cómo está nuestra vida y cotejarla eh, con la palabra del Señor, con los principios bíblicos, con las buenas prácticas de fe, ¿verdad? Pero aparte de eso de la auditoría, vamos a estar viendo algunas actitudes que es muy bueno que adoptemos para poder dejar de lado las malas influencias adoptadas. Bien, ¿qué debemos de hacer? Primer paso, tenemos que renovar el entendimiento. Tenemos que renovar el entendimiento. Porque es importante que nosotros renovemos el entendimiento para que, para dejar las cosas malas. Es decir, ese renovar implica el hecho de hacer la auditoría, revisar y bueno, ya vi, ya detecté qué actitudes malas adopté. Entonces, yo vengo y digo, bueno, voy a renovar mi mente. Sí, voy a esforzarme porque mi mente sea nueva conforme a la voluntad del Señor. Ahí en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, conformarse es decir, hacerse a la forma de, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, la idea de renovar el entendimiento, hermanos, es que tenemos que decidir conforme a los requerimientos, pero tenemos que decidir vivir conforme a los requerimientos de santidad que el Señor ha establecido para sus santos. Por ahí empezamos para renovar el entendimiento. Eso es, digamos, el primer paso para renovar el entendimiento es decidir vivir en santidad. Porque cuando yo vengo e identifico una, una mala práctica, una mala actitud que yo adopté, entonces yo tengo que decir, bueno, no, aquí yo tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión. Voy a renovar mi entendimiento. Y el primer paso para renovar el entendimiento es decir, bueno, yo tengo que vivir en santidad. Sí, porque a eso me llama el Señor. Sí, los requerimientos de santidad que el Señor ha establecido en sus palabras en su palabra para sus santos son los que yo debo de plasmar como plataforma para moverme y vivir. Entonces, si yo quiero renovar el entendimiento después de revisar que tengo una mala actitud, entonces tengo que decidir vivir conforme a los requerimientos. Entonces yo ya voy a cotejar. Cuando yo decido vivir conforme a los requerimientos de santidad que el Señor ha establecido, entonces yo ya voy a decir, bueno, aquí está lo que quiere el Señor, aquí esto como yo me estoy portando, y entonces yo tengo que renovarme, tengo que mejorar mi mente y posicionarla en un estado en la cual la obediencia al Señor sea altamente prioritaria. ¿Sí? Así es. Así es que entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, entonces tenemos que ejecutar las acciones necesarias
para renovar el espíritu de nuestra mente en el conocimiento, con el conocimiento del Señor. Quiere decir, yo vengo, decido vivir, ¿verdad? Incremento más mi conocimiento acerca del Señor, porque yo sé que a la hora de incrementar más el conocimiento del Señor, voy a conocer cada vez más áreas que yo debo de adoptar y manejar para poder vivir conforme a los requerimientos de santidad que el Señor ha establecido. Entonces voy a ejecutar las acciones necesarias para renovar mi mente, ¿sí? ¿Y qué, qué voy a ejecutar? Bueno, la Biblia. Es la Biblia. Y si ya lo sé, entonces tengo que ponerla en práctica. Eso estoy diciendo ahora decir ejecutar las acciones. Si yo sé que de pronto adopté la costumbre de mentir, esa es una mala práctica porque de pronto la recibí de una mala influencia. Y entonces yo digo, bueno, adopté la práctica de mentir, entonces ahora lo que voy a hacer es, bueno, yo ya sé que la palabra del Señor dice no mentir, que no debemos de mentir, voy, me apoyo en la palabra, busco las citas bíblicas que hablan de la mentira, las hago mías, empiezo a meditar en ellas y bueno, a partir de ahí, bueno, yo digo, yo ya no voy a mentir. Y entonces cuando ya se me presenta una oportunidad en las que yo mentía antes, entonces en ese momento yo tengo que ejecutar la acción de no mentir y decir, bueno, ok, aquí yo tengo que conducirme de una manera correcta, ¿sí? Pero recuerden, el renovar el entendimiento es la mente. ¿Por qué? Porque, hermanos, todas las acciones nacen en la mente. De hecho, cuando vimos el tema de la guerra espiritual, nosotros vimos que el campo de batalla de la guerra espiritual es nuestra mente. El enemigo quiere conquistar nuestra mente y la naturaleza divina que Dios puso en nosotros quiere seguir dominando, ¿verdad? Y la naturaleza pecaminosa también quiere seguir dominando. Y entonces ahí, digamos, se genera un conflicto serio cada día, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Eh, y, y el que gana al final, pues obviamente toma control. Entonces, por esa razón, es que tenemos que empezar en la mente. O sea, entonces tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? Cuando ejecutamos acciones, estamos hablando de renovar nuestra mente. Es decir, yo voy a actuar para que mi mente tenga mejor información y que esa información que le doy a mi mente sea, eh, sea bien aplicada en mi vida, ¿sí? Así es que entonces, de eso se trata. También implica el hecho de levantar escudo protector para bloquear que nuevas malas influencias ingresen a mi mente. Si se dan cuenta, estamos hablando de la mente. Es decir, después de decidir, yo ya decidí, ok, listo, yo aquí voy a desecharme de todo, ¿verdad? Porque ya hice mi auditoría, ya revisé que tengo problemas, entonces yo decido vivir conforme a los requerimientos, empiezo a ejecutar las acciones, a adquirir más información del Señor, y luego entonces levanto un escudo protector para bloquear que malas influencias ingresen a mi mente. ¿Sí? Es decir, que si yo me expongo a, a una información que me va a llevar a pecar, ¿verdad? Como mala influencia, entonces yo lo que voy a hacer es, voy a ser inteligente y voy a bloquear. Por ejemplo, ¿no? Hoy día el tema de la pornografía entre los jóvenes, y no solo entre los jóvenes, en los adultos también, porque la pornografía está a un clic, ¿verdad? Al alcance de un clic. Entonces, si a la larga, en algún momento alguien tiene problemas con ese pecado, entonces lo que tiene que hacer es levantar un escudo protector. Es decir, va a tomar, va a buscar siempre y va a procurar siempre guiar la búsqueda de su información con lineamientos bíblicos, ¿verdad? Es decir, si yo estoy en mi casa y yo sé que de pronto ah, estoy con problemas del que acabo de mencionar, entonces yo lo primero que hago es evitarlas. Segundo, si yo veo que todavía hay peligro, lo que hago entonces es irme y bloquearlas, porque, porque se pueden bloquear, ¿sí? Se puede agregar ahí una restricción
en la configuración de los buscadores para que entonces ya no llegue. Entonces, son acciones inteligentes, ¿sí? Que yo estoy tomando en mi mente para proteger mi misma mente, ¿sí? Entonces yo voy a buscar la manera de blindar los espacios de manera tal que no haya nuevas influencias que ingresen a mi mente, ¿sí? Recordemos que las influencias pueden ingresar a nuestra mente a través de nuestros sentidos, especialmente el de la vista, especialmente el del oído, ¿verdad? Ese es los dos sentidos que más nos pueden llevar a recibir influencias negativas, influencias malas. Entonces, por eso debemos de levantar un escudo con, ¿verdad? En nuestra mente para proteger nuestra mente. Es decir, yo voy a tomar una idea, la pongo en mi mente para bloquear, una idea que me ayude a bloquear, la voy y la ejecuto. ¿Para qué? Para poder bloquear, para poder blindar mi mente. Y luego entonces tengo que expulsar de la mente toda idea tóxica lesiva a las buenas prácticas de fe. ¿Sí se dan cuenta cómo fuimos, verdad? Decisión, ejecución, también protegernos y luego sacar todo. Entonces usted me va a decir, hermano, eso debió haber sido lo primero. Sí, puede ser lo primero. ¿Sí? Sin embargo, es necesario decidir, es necesario actuar, es necesario proteger. Entonces, cuando yo ya protegí, he hecho de mí todas esas ideas tóxicas, ¿sí? Que, que en algún momento puedan estar minando mi mente, ¿verdad? Ideas que, digamos, me, me lleven a bajar la guardia en contra del pecado, esas ideas, entonces yo las tengo que sacar, ¿verdad? Por eso es que yo una y varias veces siempre repito, hermanos, nosotros siempre tenemos que estar atentos a no pecar. Esa es nuestra atención, tenemos que tenerla así, en alerta para no pecar. Entonces, cualquier idea tóxica que me venga a decir, no, mira, tranquilo, todos pecamos, somos seres humanos, la gracia del Señor es abundante, entonces no te preocupes porque al final Dios para eso murió, ¿verdad? Cristo para eso murió, y cualquier cosa de esas, entonces, hey, hay que sacarla. Otra vez digo, ¿no? Si de pronto mi problema era algún problema social, de igual manera lo saco, ¿verdad? Si alguien tiene un problema de drogadicción, entonces, de igual manera, hay que sacarlo, ¿no? Por ejemplo, eh, a veces hay personas que se recuerdan de que cómo se sentía cuando se drogaban y entonces van y se devuelven, ¿no? A practicar ese hábito. Pero en una mente que está blindada, lo que hace es que saca esa idea de la mente, ¿verdad? Y la tira, ¿sí? Eh, así es que hay que evitar, ¿sí? Hay que renovar el entendimiento. Y por ejemplo, en casos de que alguien tenga la debilidad de que en el pasado tuvo una pareja y hoy está casado con otra, entonces, y estuvo muy enamorada de la persona, de la ex, ¿verdad? O del ex. Y entonces lo que tiene que hacer es sacar esas ideas tóxicas de estar recordando a esa persona, ¿sí? ¿Por qué lo menciono? Aquí aplica muy bien, hermanos. Renovar el entendimiento es sacar toda la basura que hay ahí en nuestra mente, ¿sí? Y conozco a mucha gente que pasa viviendo del pasado, ¿sí? Que, que peca, que peca pensando en la otra persona, queriendo estar con la otra persona, cuando aquí tiene una gran persona muchas veces, ¿sí? Estoy hablando del adulterio, ¿sí? Estoy hablando del adulterio, estoy hablando de eso que nos lleva a adulterar. ¿Sí? ¿Por qué la gente adultera? Bueno, porque a veces se deja minar la mente con esas ideas tóxicas que son lesivas a las buenas prácticas de fe, que es el hecho de evitar el estar cayendo y cayendo en pecado. Entonces, este ejemplo, ¿verdad? Lo pongo porque conozco que muchas personas, aún dentro de las iglesias y con años de estar en las iglesias, todavía están viviendo los recuerdos con la otra persona y eso se llama pecado, se llama adulterio, así se llama. ¿Okay? Recordemos que eh, el adulterio es muy lesivo para las buenas prácticas de fe. Muy bien. El segundo tópico, hermanos,
de las actitudes que debemos de dejar de adoptar para dejar las malas influencias adoptadas es dejar de lado la vanidad de la mente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que debemos dejar de lado todas las cosas vacías, ¿sí? Dejar de lado todas esas cosas vacías, ¿verdad? Ahí en Efesios 4:17, el apóstol Pablo habla acerca de que esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando de la vanidad de mente. ¿Qué es la vanidad de mente? Es una mente vacía, es una mente vacía en función de la eternidad. ¿Sí? Es decir, es una mente que no piensa o no aporta o no se preocupa o no prioriza los temas de Dios y de la vida eterna. Así es. Entonces hay que dejar de lado la vanidad de mente, ¿sí? Es decir, tenemos que apartar los ojos de toda vanidad que pueda parecer atractiva, ¿sí? Tenemos que dejar de lado todo ese tipo de vanidad que nos pueda, digamos, distraer, ¿sí? Que nos pueda distraer. Todo ese tipo de actitudes, ¿no? Que nos pueden llevar a desviarnos, ¿sí? A desviar nuestra atención del Señor, del Evangelio, de nuestra vida espiritual, ¿sí? Eh, y que nos puedan causar problemas, por ejemplo, ¿no? El hecho de estar ambicionando mucho dinero. Esa es una idea vana. ¿Por qué? Porque es vacía en función de la vida eterna y el evangelio. Así es. Entonces, por eso es que, es que debemos tener mucho cuidado. Hay que dejar de lado todo ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Y apartar los ojos de todo ese tipo de cosas que nos puedan desviar. Ahí en Salmos 119:37 dice así: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Esa es una oración. Sí. Entonces, para poder dejar las malas influencias adoptadas, tenemos que apartar los ojos de toda vanidad, porque si aceptamos vanidad, esas son malas influencias que nos van a llevar a desviarnos de lo que debemos de ser y cómo debemos de vivir. Debemos de procurar sacar de la mente todo pensamiento que no aporta valor a la vida eterna. ¿Sí? Es decir, para dejar de lado la vanidad de la mente, tenemos que sacar de la mente todo lo que no aporta, ¿sí? Todo pensamiento que no aporta valor a la vida eterna, ¿sí? Eh, no estoy diciendo que nos descuidemos de esta vida, por favor, no me vayan a malinterpretar, sino que hay que priorizar los temas que aportan valor a la vida eterna, por ejemplo, el servicio al Señor, el hecho de mantener en nuestra mente la idea de un constante servicio, de una constante vida devocional, de una constante aprendizaje de la palabra del Señor. Todo eso, ¿sí? Eso debe estar en nuestra mente. Ahora, si en el pensamiento está, bueno, es que tengo que ser el más popular de la iglesia o la chica más bonita de la escuela y trabaja para eso, ¿no? Y se desgasta para eso, ¿no? Se desgasta para las cosas materiales que se van a quedar aquí en esta tierra o para el cuerpo que también se va a ir al cementerio. Entonces, ahí ya hay cierto fallo. Entonces, lo que hay que hacer, hay que priorizar los temas de la vida eterna. No estoy diciendo que se descuide, no estoy diciendo que viva una vida, eh, digamos, abandonada aquí en la tierra. Lo que estoy diciendo es que la prioridad es, debe ser pensamientos que aportan valor a la vida eterna. Es decir, que nos aportan galardones en el cielo, que nos aportan también el contribuir con que la gente conozca de la palabra,
sea convencida por el Espíritu Santo y entreguen sus vidas a Cristo. ¿Sí? También hay que esforzarse para no perder la sensibilidad al pecado. Cuando uno pierde la sensibilidad al pecado, tiene una mente vana. ¿Sí? Tiene pensamientos vanos. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde la sensibilidad al pecado, entonces no está aportando valor a la vida eterna. ¿Sí? Eh, recordemos que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Que nuestras obras van a ser probadas, ¿sí? Y unas van a ser aprobadas y otras no. Ahí en 1 Corintios, el apóstol Pablo está hablando acerca de que todas nuestras obras van a ser probadas, ¿sí? Está hablando acerca de que sobre el fundamento de Cristo todos tenemos que edificar y algunos vamos a edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. La declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. ¿Sí? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿De qué está diciendo el apóstol Pablo? A mí me gusta cómo lo dice el hermano Rodrigo, ¿verdad? Porque el hermano Rodrigo dice, entran al cielo apagándose las llamitas del infierno, ¿sí? Porque ya estaban agarrando fuego. Entonces, hermanos, no podemos perder la sensibilidad del pecado, ¿sí? Y cuando estoy hablando de obra, es que toda obra debe ser una obra perfecta. ¿Y empezando con qué? Con que nuestra vida debe de estar limpia de pecado, ¿sí? Por eso no debemos de perder la sensibilidad al pecado. Si la perdemos, nuestra mente es vana, ¿sí? Y mencioné esto de la obra porque, por el tema de que así como por fuego, ¿verdad? Así como por fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas personas quizá lleguen, como dice hermano Rodrigo, ¿verdad? Casi apagándose las llamitas porque perdieron la sensibilidad al pecado, ¿sí? Eh, la persona que ha perdido la sensibilidad al pecado más bien lo justifica y siente que no hay nada malo ha pasado, ¿sí? Y vive pecando como si nada. Entonces también hay que trabajar esforzadamente para que la mente y el corazón no sean entenebrecidos, ¿sí? Es decir, otra vez digo, en la mente llega toda idea, toda acción. Ahí nace. Entonces, yo tengo que procurar que mi mente no se nuble, ¿sí? Para que mi corazón no se entenebrezca. ¿Por qué? Porque mi mente es el primer receptor, ya sea si yo recibo información por los ojos o por los oídos o por algún otro sentido. Entonces, mi mente es la primera que lo recibe. Y entonces la hace bajar al corazón, ¿sí? Y entonces, si yo en mi mente yo me bloqueo o me blindo para no recibir información vana, información vacía, que no aporta al valor a la vida eterna, entonces eh, mi corazón no va a ser entenebrecido. Pero si yo le permito a mi mente, yo no levanto un escudo protector como lo mencioné aquí. Entonces, esa información, esa influencia va a llegar a mí y va a entenebrecer mi corazón. Entonces tenemos que trabajar esforzadamente, hermanos, para evitar, eh, perdón, para dejar de lado la vanidad de la mente. En la vanidad de la mente, hermanos, pensamientos vacíos, pensamientos que no aportan, pensamientos completamente vanos, ¿sí? Bien, entonces, pasamos al tercer tópico. Voy un poco rápido porque hoy también voy a dar las conclusiones y quiero llevarme más o menos 50 minutos de clase. Siguiente tópico, debemos de abstenernos de toda clase de mal, ¿sí?
para dejar las malas influencias adoptadas, tengo que abstenerme de toda clase de mal. Limpiar mi mente, ¿sí? ¿Verdad? Pero renovar mi entendimiento, dejar de lado la vanidad de mente y aquí abstenerme de toda clase de mal. Es decir, abstenerme para no cometer maldad. Ahí en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 22, dice, examinarlo todo, retener lo bueno. En el 22 dice, absteneos de toda clase de mal, de toda especie de mal. Hay que abstenerse de toda clase de mal. Hay que evitar toda clase de mal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Sí? Y aquí quiero acotar el hecho de que una persona que está en Cristo debe de caracterizarse por ser dócil, moldeable a la voluntad del Señor y rígida para ser moldeada a la maldad. ¿Sí? Así debe de ser una persona cristiana. ¿Sí? Eh, y el hecho de despojarse del viejo hombre implica precisamente de dejar las cosas atrás. ¿Por qué? Porque el que ha creído en Jesucristo, estoy parafraseando, nueva criatura es, he aquí, o sea, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debemos de trabajar para despojarnos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado, ¿sí? La naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Influencia mucho al viejo hombre. Pero al nuevo hombre lo influencia mucho el Espíritu de verdad, que nos guía hacia toda la verdad, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona no es moldeable a la voluntad del Señor, no es fácilmente moldeable a la voluntad del Señor, entonces va a tener un poco de conflictos. Y entonces va a sentir que tiene el derecho de mantenerse con viviendo con todos sus problemas, con sus pecados, con las mañas, con las malas costumbres, ¿sí? Con todo lo malo que tiene. Ese es el problema. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, hay que despojarse del viejo hombre, está diciendo que conscientemente nosotros tenemos que, aquí, ¿verdad? Aquí arriba, todo está enlazado. Decidir conforme a los requerimientos de santidad que el Señor ha establecido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de lado las malas costumbres. ¿Sí? Es decir, no voy a dejar que mi pasado me influencie. Mi pasado pecador. ¿Sí? Cuando digo mi pasado es mi pasado pecador. No voy a dejar en lo absoluto que me influencie, sino que yo me voy a mantener viviendo en rectitud conforme a los requerimientos de santidad del Señor. ¿Sí? Entonces, refranes como, es que así soy yo, hermano. Es que desde chiquito soy así y a mí nadie me va a cambiar. Esas palabras no deberían de existir en la mente y la boca de los cristianos. Porque el verdadero cristiano siempre recuerda que tiene una meta, la estatura de la plenitud de Cristo. Tiene que esforzarse para ir avanzando todos los días, para que su vida sea como la luz de la aurora, que amanece en penumbras, pero llega a la perfección. ¿Sí? Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de despojarse del viejo hombre, está hablando de violentamente dejar las malas costumbres que teníamos cuando no éramos cristianos. Así es. ¿Sí? Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿por qué? Porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo así deseos engañosos? Son deseos que según la naturaleza pecaminosa son buenos, pero que a la larga repercuten en maldad. ¿Sí? Son malos, resultan en maldad. ¿Sí? No tiene nada de malo, hombre.
Esa es la naturaleza pecaminosa. Ese es el viejo hombre. Pero si todos lo hacen, ¿sí? Todos lo hacen. ¿Por qué entonces nosotros no lo podemos hacer? Si yo me siento bien, ¿sí? Yo me siento bien así. Para mí no es un problema. Son expresiones que normalmente se escuchan, ¿sí? Eh, con algunos temas, por ejemplo, con el vestuario, ¿no? Hermano, pues yo me siento bien así. Y, y como se siente bien, ni modo, ¿no? No se mueve de donde está. Conserva sus malas costumbres. No se despoja del viejo hombre por completo. ¿Por qué? Porque así nací yo, hermano. Yo sí soy. Y a mí nadie me va a cambiar. Son palabras tristes que se oyen en boca de cristianos, que no deben de darse. No lo digo en afán de juzgar, lo digo porque la palabra del Señor establece que debemos de despojarnos del viejo hombre. Si no lo hacemos, estamos en problemas. Y como siervo del Señor que tiene que predicar claramente la palabra, yo lo tengo que decir. ¿Sí? Entonces, no se trata de estar conformes. Si nosotros sabemos que que para el Señor algo no es correcto, no es bueno, no lo debemos de hacer. Y si nosotros sabemos que algo que nosotros debemos hacer es bueno y no lo hacemos, también es malo. ¿Sí? Estoy hablando de pecado de omisión, ¿sí? Y de pecado de comisión. El de omisión es, yo dejo de hacer lo bueno que sé que debo de hacer, ¿sí? Y el de comisión es, yo hago lo que sé que no debo de hacer, ¿sí? Entonces, eh, el viejo hombre debe ser despojado, ¿sí? Para que entonces vivamos no conforme a los deseos engañosos, sino conforme a la voluntad del Señor. También, hermanos, tenemos que aborrecer lo malo así como Dios lo aborrece, ¿sí? Así es. Debemos de aborrecer lo malo. En otras palabras, debemos de aborrecer el pecado. Y no nos podemos sentir satisfechos o contentos o complacidos con los pecados que cometemos o con los pecados que cometimos, ¿sí? Eh, tenemos que entonces aborrecer lo malo. A lo malo que cometimos, lo malo que podemos cometer hoy y lo malo que pudiésemos cometer en el futuro. Tenemos que aborrecerlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y somos discípulos de Cristo y de seguro, si somos discípulos de Cristo, debemos de conducirnos como Él se conduce. Ahí en Efesios 4:22, vamos a leer Efesios 4:22, después Romanos. Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí. Entonces, debemos de manejar eso, ¿no? Por favor, si alguien todavía cree que puede seguir viviendo con los problemas, con los pecados, con las costumbres malas que tenía anteriormente, déjeme decirle que necesita leer una y varias veces esta cita bíblica. Efesios 4:22. ¿Sí? Ahí en Romanos 12:9, el apóstol Pablo habla acerca de que debemos de aborrecer lo malo. ¿Sí? Dice así, el amor se hace sin fingimiento, hay un punto ahí, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Okay? Entonces tenemos que aborrecer lo malo, ¿no? Sí, los pecados pasados, ni siquiera tenemos que recordarnos. Y si nos recordamos, más bien que sea para compungirnos de dolor,
¿verdad? Y ya no volverlo a hacer, ¿sí? Si nosotros, otra vez digo, si nosotros vamos a recordar un pecado, que sea para ya no volverlo a cometer. Así es. Es para estar atentos, que digamos sea como una barrera que nos ayude a decir, bueno, si este pecado lo cometí, no lo vuelvo a cometer, entonces yo me mantengo firme. Solo para eso es permisible recordar el pecado, ¿sí? Para no reincidir, para no estar reincidiendo en lo mismo. Pero de ahí para allá, el pecado quedó atrás, fue sepultado por el Señor y tal como lo hemos predicado, ¿verdad? Pero otra vez digo, tenemos que aborrecer lo malo. No tenemos que mofarnos de los pecados que cometimos. Es que, hermano, cuando yo no era cristiano, viera usted y cuenta las historias así como que, wow, qué grandes hazañas las que hizo, ¿no? No, más bien deben de dar penita, así, vergüenza. Así debe de ser. Y hoy, en el presente, debemos de ser iguales. Aborrecer el pecado, aborrecer lo malo, aborrecer la injusticia, aborrecer la maldad, aborrecer la perversidad. Debemos de aborrecer todo eso. ¿Por qué? Porque Dios lo aborrece. ¿Sí? También debemos nunca pagar a nadie mal por mal. ¿Por qué puse esto? Porque yo en una de las clases hablé acerca de que muchas veces las malas influencias nos llevan a no perdonar. ¿Sí? Por eso puse este tópico aquí, este bucket. Porque porque hay personas que son mal influenciadas para no perdonar, para resolver las cosas siempre por medio de la ira, de la violencia, todo eso yo lo expliqué. Entonces, por eso puse esto acá, ¿verdad? Abstenerme del mal es no pagar a nadie mal por mal. Señor Jesucristo lo dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te llevan a llevar, si te obligan a llevar una carga, una milla, ve dos. ¿Sí? Entonces, no debemos de pagar mal por mal. Eso es parte de abstenernos de hacer el mal, ¿sí? Entonces ahí dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:17. Entonces, amados hermanos, no hay que pagar mal por mal, porque eso es parte de la verdad. Entonces tenemos que abstenernos de toda maldad. Entonces tenemos que cerrar los oídos para no oír de derramamiento de sangre y también los ojos para no ver el mal, ¿sí? Esta cita de Isaías es una cita muy especial. ¿Por qué? Porque la idea que está dando el escritor es que yo voy a cerrar mis oídos para no oír de muerte y que esa entre a mi mente y que yo entienda que derramar sangre es normal y que, digamos, debo de hacerlo. Debo de adoptar esa costumbre. Y de igual manera, yo venga, ¿verdad? Y a través de mis ojos yo reciba el mal y entonces lo perciba como normal y entonces eh, voy a seguir, voy a adoptar ese tipo de costumbres, ¿sí? Entonces, ahí en Isaías, esa cita me gusta porque el Señor está hablando acerca de quién va a poder soportar el fuego. Oiga cómo dice, ¿sí? Oiga cómo dice. Dice, oíd los que estáis, desde el 13, oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio.
se le dará pan, su pan y sus aguas serán seguras. Entonces, cuando está hablando de quién de nosotros morará con el fuego consumidor, está hablando de que quién va a superar eso, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a hablar, vamos a estar viviendo con el Dios que es el fuego consumidor, solo que a nosotros no nos va a consumir porque estamos viviendo en verdad, estamos viviendo en justicia. Esa es la interpretación del pasaje. Pero nosotros vamos a estar con aquel Dios que a otros va a consumir por su maldad, pero que a nosotros por andar en rectitud no nos va a consumir, sino que vamos a estar en eterna amistad con Él. Así es la interpretación de este pasaje. Entonces, por eso lo mencioné, porque es necesario para abstenernos de todo mal, el no percibir información que nos ayude, que nos lleve a pecar. ¿Sí? Bien. Tercer tópico completado. Pasamos al cuarto y último de la clase. Después pasamos a las conclusiones. Hermanos, tenemos que procurar todo lo bueno. Todo lo bueno. Tenemos que abstenernos de todo mal y procurar todo lo bueno. ¿Sí? Eso nos va a llevar ¿a qué? A dejar las malas influencias. Si yo procuro hacer todo lo bueno, de inmediato voy a notar que lo malo es una mancha en mi vida y me deshago de ello, lo tiro de mi vida, lo saco y empiezo a hacer lo bueno. ¿Sí? Ahí en Filipenses 4:8, el apóstol Pablo habla acerca de que debemos de procurar todas las cosas buenas. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de pensar? Porque es en la mente donde inician las acciones. Aquí en la mente inician las buenas ideas que nos llevan a glorificar el nombre del Señor y vivir en santidad, pero aquí en la mente también nacen las malas ideas. Entonces, para procurar lo bueno, tenemos que iniciar pensando en todo lo bueno, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que seguir todo lo bueno y procurar todo lo que sea de buen nombre. En esto tenemos que pensar. En eso tenemos que estar, digamos, que nuestra mente esté, digamos, pensando y repensando, pensando y repensando solo las cosas buenas. Cuando vengan las cosas malas, desecharlo, ¿verdad? Porque eso es parte del viejo hombre, ¿sí? Tengo que aborrecer lo malo, tengo que, digamos, desechar todo ese tipo de pensamientos, tengo que levantar protección para bloquear que vengan malas influencias y todo lo que sea bueno viene para adentro, ¿sí? Para ponerlo en práctica, ¿sí? Tengo que vestir al nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad, ¿sí? Es decir, tengo que, en lugar de empoderar al viejo hombre con sus malas costumbres, con sus pésimas costumbres, con sus deseos engañosos, con sus deseos viciados, entonces yo voy a empoderar el nuevo hombre en mí. ¿Sí? O sea, le voy a dar más importancia a vivir en rectitud, haciendo lo bueno, que justificándome del que así soy, así nací, ¿verdad? Que del viejo hombre. ¿Sí? Así es. Entonces, debemos esforzarnos para vestirnos del nuevo hombre. Y cuando habla del nuevo hombre, es que está hablando de que debemos de buscar todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, ¿sí? Todo lo que es de buen nombre, ¿sí? Si hay virtud alguna, dice el apóstol Pablo. Entonces, revisemos nuestras vidas, revisemos cómo estamos, ¿sí? Si teníamos malas costumbres, hay que desecharnos de ellas para adoptar las nuevas, ¿sí? Si yo antes me vestía, estoy nada más hablando del vestuario porque es lo más visible, ¿no? Aunque la gente siempre se justifica que Dios ve el corazón, ya he explicado mucho de eso. Si yo antes me vestía de una manera no honesta, no pura, no casta, entonces ahora sí lo voy a hacer, ¿sí?
y tengo que pagar el precio. Es decir, el precio del desprecio, el precio que me digan que sí, que soy parezco del siglo pasado y un montón de cosas, ¿no? Voy a pagar el precio. Y así, ¿no? Pues si es que mi Dios está contento conmigo. Dios está contento conmigo, entonces yo voy a vestirme, en este caso, o me voy a conducir, ¿no? Dejando el vestuario. Me voy a conducir conforme a lo que Dios quiere y no conforme a lo que yo creo que es correcto y eso que yo creo no tiene asidero bíblico. ¿Sí? Hace poco hablamos acerca del progresismo, ¿no? Que el progresismo está muy metido en la mente de la gente, muy metido así. Y en la iglesia hay gente que tiene metido el progresismo hasta decir ya no. ¿Sí? El progresismo, como les dije, ¿no? De que todas las buenas prácticas antiguas, esas quedaron obsoletas, ahorita todo es nuevo. ¿Sí? Y hay que reinventar las cosas porque el reinventar las cosas nos va a ayudar a curar todas las injusticias que se cometieron en el pasado por el yugo opresor. ¿Sí? Y con esa bandera, muchas personas están aceptando postulados que más bien alimentan el viejo hombre que al nuevo hombre. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque el viejo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa palabra es contundente. Es contundente. ¿Sí? Es decir, si por estar viviendo yo ya aquí en el siglo XXI y fui adoctrinado en cuanto a algo progresista, porque de eso hay mucho, como lo dije, ¿sí? Tengo que desecharme de él. Sí, tengo que desecharlo, así, va para afuera, va para afuera. El progresismo dice que los jóvenes tienen que tomar control. Sí, no, no son los jóvenes. El Señor lo dice. Yo lo expliqué cuando prediqué. El Señor le dice al pueblo de Israel, porque ustedes se perdieron, porque ustedes dejaron mis caminos, porque ustedes empezaron a desobedecerme, el castigo que van a tener es que las mujeres y los jóvenes los van a gobernar. Así lo dice el Señor. ¿Sí? Así lo dice. O sea, es castigo. ¿Ok? Entonces, eh, así lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque no es así. No debe ser así. Debemos de vivir conforme eh, lo que el Señor establece, conforme a la justicia y santidad de la verdad. Solo voy a buscar la cita bíblica aquí. Está en Isaías 3:12. Ahí, por aquello que digan que estoy hablando mentiras. No, así dice. Oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres los dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Esa es la Biblia de las Américas. En la versión Reina Valera 1960 dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Así lo dice. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, nuevo hombre es nuevo hombre. ¿Sí? Todas las cosas del mundo quedan atrás y nosotros seguimos creciendo en santidad, en justicia. Bien, y por último, bueno, todavía hay un tópico más, que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Procurando todo lo bueno, hacer todo lo bueno, hermanos, debemos de ser gentiles. ¿Sí? Que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres y no tanto nuestra maldad, ¿verdad? Eh, yo hablaba con una persona que ha estado invitando para ir a la iglesia y le contaba a las muchachas hoy que yo invitaba a una persona, he estado invitando a una persona para ir a la iglesia, pero al parecer hay personas que están alrededor de él que son cristianas y que no tienen una buena conducta, no son gentiles, no tienen gentileza. Entonces él me dijo, pastor, yo no voy a ir a la iglesia, ya no me invite porque
Yo conozco gente que está yendo a la iglesia y no es nada gentil. Son malos, ¿sí? Entonces, tenemos que procurar que nuestra gentileza sea conocida, ¿sí? Así dice el apóstol Pablo. Dice ahí en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Así es que procuremos todo lo bueno y procuremos amarnos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Sí? Cierro con esto, ¿por qué? Porque si yo amo a mis hermanos, si yo amo a mis hermanos, yo no voy a dejarme influenciar de manera mala. Porque, hermanos, termino con esto, ¿por qué? Porque cuando yo peco, cuando yo acepto una mala influencia y esa mala influencia me lleva a pecar, siempre daño a un tercero. Siempre hago daño a un tercero. Y a ese tercero, yo le tengo que demostrar que lo amo, sacrificándome a mí mismo para que él esté bien. ¿Sí? Por eso lo puse. Porque alguien puede decir, ahí no encaja eso. No, bien, bien encaja. ¿Por qué? Porque por amor a mis hermanos, por amor a Dios primero, por amor a mis hermanos, por amor a mi familia, por amor a aquellos que están alrededor mío que no son cristianos y que tienen que dar un buen testimonio, yo no tengo que dejarme influenciar por las malas personas para adoptar sus costumbres y en lugar de que ellos, de ser luz para ellos, yo termine siendo tinieblas. ¿Sí? El amor fraternal implica sacrificio. ¿Sí? Y eso es parte de renovar nuestro entendimiento. Es Romanos 12:10, donde el apóstol Pablo está hablando precisamente y empieza diciendo, ¿verdad? Que tenemos que renovar nuestro entendimiento y empieza a desarrollar todo el capítulo. Y hay que amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si nos amamos los unos a los otros, entonces nos vamos a cuidar de que nuestro entendimiento esté renovado. ¿Para qué? Para que conozcamos la buena voluntad del Señor y que también nosotros seamos de buen testimonio delante de los demás. Muy bien, hasta aquí llegamos con el tema. Resumen, conclusiones, hermanos, las malas influencias son dañinas para la vida cristiana porque corrompen la fe poniendo en duda la veracidad de los hechos bíblicos. Las malas influencias son contraproducentes a las buenas prácticas de fe porque estimulan necedad entre el pueblo de Dios. Las malas influencias corrompen el testimonio porque promueven conductas que en lugar de glorificar a Dios, hace que terceros blasfemen su nombre. Las malas influencias corrompen la vida porque promueven que la gente se vuelva malvada, condenándolas a la perdición eterna. Los cristianos debemos adoptar con seriedad todas las actitudes necesarias para bloquear las malas influencias y así no se alojen en nuestra alma, en nuestro nefesh, ¿verdad? En la profundidad de nuestro ser. ¿Sí? Los cristianos también debemos adoptar actitudes necesarias para dejar de lado las malas influencias adoptadas y los cristianos estamos llamados a mantenernos firmes en no aceptar las malas influencias a pesar de las actitudes coercitivas que el engañador emprenda para afectar nuestros criterios santos. Así es que con esto terminamos la serie Las malas influencias corrompen. Las clases están en el canal de YouTube y está también en Facebook. Así es que para mí ha sido un gran gusto darles este tema. También para mí ha sido muy retador, ¿verdad? Porque siempre lo he dicho, ¿verdad? Nosotros los que predicamos, la palabra es a quienes primero empieza a moldear y empieza a revisar y empieza a examinar y luego entonces nosotros lo compartimos con ustedes. Así es que espero que haya sido muy enriquecedor esto y que les sirva así como me ha servido a mí, de manera tal entonces que tengamos una plataforma para poder no dejarnos influenciar por las personas perversas. Así es que el Señor me los bendiga. Reciban un fuerte abrazo y nos quedamos con los hermanos en la reunión virtual. Que el Señor me los bendiga. Buenas noches.